Hola a todos, qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de High Performers. Ahora tenemos invitado, que yo estaba buscando de hace tiempo, el profe Eric Dodson Prado. Un profesor con mucha experiencia, tanto como jugador en fútbol nacional, clubes, nivel de selecciones, así también como entrenador, también en selecciones juveniles, en diferentes clubes en el fútbol profesional. Reciente campeón con Once Deportivo, ahora con Metapan, y que también hace la otra parte, no solo fútbol profesional, sino que al mismo tiempo, cuando tiene el tiempo, está involucrado en fútbol base como entrenador. Entonces estoy seguro que con el profe Eric vamos a tener una plática muy buena ahora en High Performance. Profe Eric, bienvenido. Gracias, Diego, un gusto estar acá. Veo tu programa. Qué bueno, me alegra. Y creo, aparte, que es una linda plataforma para aportar al fútbol nacional, así que es un gusto estar acá. Gracias. Profe, nos ven, nos escuchan mucha gente en El Salvador, mucha gente en Centroamérica, muchos americanos salvadoreños, salvadoreño-americano y también centroamericano, americano. Muchos saludos para toda la gente que nos escucha, nos ve por YouTube o por Spotify en El Salvador para Tigo Sports. Profe, mucho que platicar, pero vamos a empezar yendo desde lo más reciente. De repente nos vamos a ir un poco para atrás, pero obviamente lo más reciente es el campeonato con Once Deportivo, aunque ya estamos ya a la mitad del siguiente campeonato. Me gustaría platicar cosas que de repente tal vez no te van a preguntar en un medio tradicional y que para mí es importante resaltar, y por eso un high performer, alguien que es sobresaliente, importante que podamos compartir eso con la afición. Estamos preparando un poco la entrevista de la gestión en Once Deportivo, fuera y dentro de la cancha, con muchas variables en contra, ¿no? Sabemos de las condiciones que no tenían adecuadas para un equipo profesional, pero el grupo estuvo unido y esto hay que entender cómo, ¿no? Contame un poco de estas prácticas, de estos hábitos, qué fue de tu gestión para que este grupo se pudiera, digamos, aislar de problemas externos y concentrarse en poder cumplir deportivamente al máximo nivel, y que lo hicieron. Bueno, es una linda historia, digo la verdad. De hecho, en las últimas semanas tuve la oportunidad de presentar la historia a un par de empresas. Armamos algo, la presentamos y realmente a mí me da orgullo contarla porque a mí me permitió crecer como persona, como entrenador. Debo aclarar que Once Deportivo siempre tuvo, los años anteriores, salvo la temporada pasada, siempre fue muy responsable con lo que nosotros necesitábamos para trabajar. Lamentablemente la última temporada no fue así y desde un inicio tuvimos problemas, pero yo ya tenía un grupo de personas, de jugadores, de cuerpo técnico, que veníamos de un año y medio tratando de darle al clavo de qué nos hacía falta. Y uno de los puntos importantes fue sin duda la gestión. La gestión ni siquiera, Diego, del entrenamiento, porque era muy bueno. La verdad que ese grupo entrenaba muy bien. Y ahí quiero, perdón que interrumpa, pero entrenamiento. Estábamos hablando de hábitos, de gestiones. Yo te comentaba que yo vi hace unos años en partidos que tú tenías una cámara VEO. Una cámara VEO es una cámara que graba entrenamientos, partidos, que entiendo es tuya, ¿no? Sí. No es del club, no es nada que se te dieron, y me estabas comentando que se graban los entrenamientos, ¿no? Correcto. Contanos un poco, bueno, en ese porque proceso, me decís los entrenos. En ese proceso es que surgen todas estas situaciones. En ese proceso de año y medio nosotros comenzamos a brindarles a ellos, digamos, más herramientas, que al final es la labor de un técnico, pero la herramienta de gestión de la persona era la que nos hacía falta. ¿En qué sentido, Diego? En adentrarnos a saber cómo vivía ese jugador, qué comía ese jugador. Qué bien. Y no es fácil poder sentarte con él y explicarle cosas, porque a veces no tiene el recurso para hacerlo. Y aquí también hay otra cosa que considero importante, ¿no? Tú bien decís, ¿no? Ese jugador a veces no tiene el recurso en su casa, en su día a día de cuidarse, del descanso, de la nutrición, y a veces también en cuanto a la educación y los hábitos, digamos, tácticos, ¿no? A veces de entreno, de videoanálisis, de llegar, tener una sesión previo al entreno de videoanálisis o de prevención de lesiones. Y entiendo que todo esto, todo tu cuerpo técnico lo fueron llevando y lo fueron
inculcando y como decís, 1 año y medio. No es que fue el semestre del torneo, no. Eso ya venía. Ya venía un proceso y una conformación de personas más adecuadas al perfil que nosotros buscábamos. ¿Qué hicimos dentro de ese tiempo? Bueno, trabajar mucho la parte, por ejemplo, de gestionar cómo dormían, cómo vivían, cómo se alimentaban, la hidratación. No todos, debo ser realista, lograron llegar a lo que buscábamos, pero sí un buen grupo comenzó a pensar diferente. Yo veía, por ejemplo, algunos jugadores que llevaban su desayuno por la mañana, que ya eso es raro, ¿no? Es raro. Y después situaciones que sí tienen que ver con el trabajo, como el videoanálisis, trabajamos con B-Coach. Y aquí, o sea, me detengo también porque hay muchas herramientas del entrenador, de ahora en día, aquí o en México, o en España, o en China, que tiene que ver mucho con la formación que uno como entrenador o el entrenador decida hacer. No esté esperando que se la pague el club o se la pague o que me la den. Hay muchas cosas. Estamos hablando del videoanálisis y me contabas que has tomado cursos que vienen de Argentina, has tomado ciertas otras actualizaciones que aunque tenés o has tenido videoanalistas, también entendés este tipo de temas, ¿no? Que has ido formándote y actualizándote en tu carrera. Sí, creo que eso es fundamental. De hecho, esas áreas son importantes, pero a mí la que más me ha servido en los últimos tiempos es, primero, trabajar con una coaching, con Lulú Mendizábal, desde Chalatenango, trabajamos con ella. Eso es algo personal que tomas tú, ¿no? Como... En Chalatenango, en Platense, estaba dentro de mi cuerpo técnico. Okay. En Once Deportivo, lamentablemente no, pero yo a esa altura ya tenía un par de cursos de coaching y cuando ella trabajó en esos equipos, no trabajó solo con los jugadores, trabajó también conmigo. Y que a ver, aquí también creo que es importante marcar eso, ¿no? A veces se habla de coaching o de psicología deportiva y todo el mundo inmediatamente piensa, para los jugadores. Pero esto al nivel de élite se da mucho para el entrenador, para el cuerpo técnico, ¿no? Que recibe una presión y unos roles muy diferentes al del jugador, pero que si el entrenador está bien y está con su mente a donde tiene que estar y sabe a dónde tiene que apretar y el estilo que lo tiene que hacer porque no es lo mismo, voy a decir algún nombre, ¿no? Jamal Williams que Jorge Cruz, ¿no? Y tú con tu, digamos, gestión ya 360, no solo que le vas a explicar cómo juega Jamal de extremo o Jorge Cruz de central, sino que a sentarte, tener una plática de persona y poder enfocarlo a cada uno, aportar lo que tiene que aportar, ¿no? Bueno, lo que acabas de decir es la mejor descripción del coaching. Es tener la capacidad de entender a las personas, de tener empatía con las personas y no solo de entenderlas, sino de ayudarles. Y la coaching trabajó conmigo, te soy sincero, las primeras sesiones con ella a mí me dolía acá, porque me decía las verdades de las situaciones deportivas que yo vivía. Hay muchas personas en el medio del fútbol, entrenadores, jugadores, directivos, que no están listos para escuchar esas verdades, ¿no? Y no tienen, digamos, la madurez o la inteligencia emocional para escucharlas y saber sobrepasarlas, ¿no? Correcto. De hecho, mira, esto es un poco chistoso porque en ese tiempo trabajando con mi cuerpo técnico había alguien en el cuerpo técnico que no quería abrirse y bueno, lamentablemente tuvo que salir porque es un trabajo, es mostrarle al jugador que uno también debe de mejorar. Y en ese proceso, en el torneo anterior con Once Deportivo, ese grupo fue encontrando una palabra que nosotros encontramos que se llama Ubuntu en un video de Doug Rivers. Lo vimos, a ellos les gustó. Ahí quiero que nos tengamos un poco. Ahí lo importante, este documental de Doug Rivers, primero un entrenador de básquetbol, no tiene nada que ver con fútbol, pero es algo que tú de tu iniciativa estás alimentándote, ¿no? Viendo qué puede sumarte, qué puede ayudar, venga de donde venga, un documental, un podcast, un libro, y lo tomaste, y ¿cómo se lo presentaste al grupo? Bueno, hablamos siempre, veníamos ya con el tema del coaching, del cambio, y a ellos les gustó la historia, porque al final es una historia deportiva. Sí. Y una historia real de que es un equipo que tenía muchos años de no lograr algo, llegan 3 estrellas de primer nivel, y alguien le dice al técnico, ¿cómo vas a hacer para lidiar con los egos de esas 3 personas? Duro. Y le menciona la palabra, él comienza a investigar y se da cuenta que Ubuntu al final es todos vivir de la misma manera,
Y a mí me sorprendió un día que llego al camerino y los jugadores habían puesto un letrero grande que decía Ubuntu. Para mí fue un mensaje. Qué bueno. Mensaje y de esa, decir... esa intimidad, Eric, de que el grupo ya en el camerino tenga esas prácticas, o sea, tener esa mentalidad de acercarse a buscar qué herramientas puede unirnos, qué herramientas... Eso, o sea, para mí, tal vez en el fútbol nacional, no es tan normal, ¿no? Haber logrado eso no es tan común, es muy atípico, pero qué bueno que lo lograste y que lo hiciste con ayuda, una coach que te ha ayudado y que el grupo, que así como dijiste, ¿no? En básquetbol o aquí, hay jugadores que de repente les cuesta conectar a estas actividades o a estas herramientas. ¿Cómo lograste que el grupo llegara a tener esa unión? Mi mayor conclusión, Diego, fue que al final el técnico es el responsable de la mayor cantidad de cosas que suceden. ¿En qué sentido? Tú eres el responsable de darle la guía adecuada a ese grupo, de orientarlos. Y aunque parezca no muy creíble, ese grupo estaba convencido que podía ser campeón. Pasamos momentos difíciles, 50 días sin cobrar, y nunca faltaron a un entrenamiento. Hubo problemas, por supuesto que hubo problemas, pero te cuento esta última anécdota. En esa etapa vamos a jugar una semifinal con Cacahuatique. Sí. Yo solicito irnos un día antes porque el viaje era duro. Nos dicen que sí. Me muestran el lugar, solo me muestran unas fotos. Y cuando llegamos al lugar, Diego, era un balneario. Era un balneario que tenía ciertas habitaciones a un costado. Tú te tenías que pasar la calle, subir una loma ahí, y en la parte de arriba estaba la otra parte. Y habían, creo que 4 habitaciones nada más. En esas 4 habitaciones tenías que meter 7 jugadores. Repartirse. Y ahí mi preparador físico, que es un grandísimo profesional, cuando nos dieron las habitaciones, vio mi cara y me dijo: Eric, yo me encargo, no te preocupes. Pero lo que a mí me asombró fue la respuesta de los jugadores. Que cualquiera dice, aquí nos vamos, no me quedo aquí. Los jugadores comenzaron a reírse, Diego, y a ver todo. Nosotros teníamos 3 frases, aparte del Ubuntu, que era: Dios así lo quiere, todo lo que me pasa es para mi bien, y Dios algo me quiere mostrar. Y ese día uno de ellos me dijo: profe, Dios nos quiere mostrar algo. En esas circunstancias, a las 8 de la noche, ahí cerca de San Miguel, en un lugar que no me acuerdo ni el nombre del lugar. Nada apto para... Los jugadores me dieron una lección de grandeza. Durmieron, mi cuerpo técnico durmió en una choza, en unas hamacas. Dios mío. Aunque no lo puedan creer, mi cuerpo técnico. Previo y a la al semifinal. siguiente día saltamos a la cancha de Cacahuatique, creo que había ese día 29 grados, y yo veía en la cara de ellos una determinación que íbamos a ganar el partido. Entonces creo que eso habla de la gestión, pero una gestión, Diego, más, yo digo, de brindarle al jugador aprecio, herramientas y una devolución del jugador, de que en El Salvador el jugador responde cuando tú le das las herramientas necesarias. Y ahí también quiero detenerte porque, a ver, para nada es normalizarse que el jugador o algún equipo profesional lo traten de esa forma, separando eso. Pero después quiero resaltar cómo estaba el grupo de unido y de mentalizado, como bien dijiste, ¿no? Que hasta ellos mismos, pensando que para ti esas no eran las condiciones y que probablemente ibas a tener que cambiar algo, no quedarse ahí, pero ellos mismos, de lo unido que estaban y de la gestión que habías hecho con todo tu cuerpo técnico, con la coach, ya la mentalidad la tenían a donde la tenían que tener y sabían que y habían pasado realmente cosas peores, como si 50 días sin cobrar, esas condiciones para descansar previo a una semifinal, ni por cerca las adecuadas, pero la mentalidad y la unión de ese grupo sobrepasó eso y pasan a esa semifinal. Todo eso que hablamos se vio reflejado en el campo. Un equipo combativo que comenzó a dominar el partido, hace un gol. Estábamos en el mejor momento del partido y cometemos un error. Sí, me acuerdo. Una pelota que Murillo rechaza mal, nos empatan. La rebana y queda ahí. Segundo tiempo, un partido parejo.
nosotros teníamos un plan de partido claro y sabíamos que en penales nosotros ganábamos el partido. Habíamos trabajado toda la temporada penales, nuestro portero pasaba un momento muy bueno. Y Diego, uno cuando ve a los ojos a los jugadores sabe por dónde va. Y yo a ese grupo lo veía firme de que íbamos a estar en una final. Y bueno, así pasó. Qué bueno, y la verdad que buenas historias y entender cómo esa gestión, mucha gente tal vez, eso no se ve en la televisión, eso no se ve en la previa del partido 11 Deportivo Cacahuatique o 11 Deportivo FAS. Esto se entiende y las personas que estamos tratando de aportar al fútbol o al deporte, entendemos que eso es muy valioso. Mucho más que el detalle, el táctico y quién va a jugar en este lado, quién va a jugar en este, es llegar a conectar con el jugador de esa forma que aunque las condiciones estén extremadamente en contra, como bien decís, ¿no? Los ojos y la determinación de esos jugadores estaba donde tenía que estar. Ahora, un poco a la parte técnica de la gestión tuya de este grupo. Hay jugadores que probablemente tienen uno de sus mejores torneos en mucho tiempo, desde Yomal, Jorge Cruz, Kemal, considero Josué Rivera, que ha tenido altos y bajos. ¿Cómo esto en la parte táctica tuya, de campo, de entrenamientos, mentalidad y en los partidos, cómo fue dando forma y cómo fue llegando a obtener el rendimiento de estos jugadores que fueron claves para ese campeonato? Bueno, creo que todo arranca, Diego, de la metodología, porque bueno, hemos sido jugadores y al jugador le gusta la pelota. Entonces, mi metodología, yo me hago llamar polimetódico, Okay. porque de diferentes metodologías hago lo que yo creo que en mi contexto, en El Salvador, puede ayudarle al jugador. En esa metodología, la pelota está involucrada al 100%. Desde el minuto 1. Sí, inclusive con la parte física, que no es muy fácil. Por eso hablaba de mi preparador físico Mario Villatoro, multicampeón con Alianza. Ahora muy actualizado también, ¿no? Totalmente. Alguien que, por cierto, en AFES también colabora mucho en la parte de cursos. Entonces, una persona también que comparte, obviamente, mi idea de que la pelota es la base de todo, sin, obviamente, olvidarnos de que hoy el fútbol es muy físico y que requiere estar preparado. Trabajamos con GPS, esos GPS son de Mario, valga la aclaración. Eso es importante, a ver, porque yo en diferentes programas, High Performance o en otros medios, hablo de que muy pocos equipos, a este momento, ya 2025, no ocupan GPS y es una herramienta a este momento ya básica. Ya ni siquiera es que sea un lujo, ¿no? Sino que es una herramienta básica. Lo importante de estar actualizado, tanto Mario como tú, para interpretar también esos datos del GPS, porque no da igual solo tenerlos y solo ver superficialmente los datos que te dan sin saber interpretar y entenderlos, ¿no? De hecho, Diego, es tan importante eso que dices que te sirve para la gestión. Yo me he sentado ahora a este torneo con jugadores para mostrarles que un jugador en su posición ha corrido 12 kilómetros y en la misma cantidad de minutos el otro jugador ha corrido 6. Y no para hacerlo ver mal, sino para hacerle una conciencia de que algo está pasando con él, de que está interpretando el juego de diferente manera. De acuerdo. Entonces, para eso sirve también el GPS. De acuerdo. Y aquí, a ver, entender toda esta parte, como decís, ¿no? La metodología. En nuestro fútbol nacional, pues, a veces selecciones y mucho en clubes, primera, segunda, reserva, tercera, ni se diga. Esta parte metodológica a veces no obtiene la atención o el detalle que merece. ¿A qué quiero referirme? De repente una directiva, da igual el club o el equipo, va a decidir contratar a un entrenador sin necesariamente tomar en cuenta la metodología, el modelo de juego, sin ver partidos de qué hace, cómo hace, la gestión de la preparación física, y pasa solo a, bueno, si ganó en algún momento en el pasado, si el presupuesto es dentro de lo que queremos, si el jugador lo respeta por la personalidad o porque jugó, porque tiene un carácter, y esta parte metodológica queda en una prioridad, en un tercer, cuarto plano, cuando debería ser una de las primeras, ¿no?
Ahora, esta parte metodológica también cuesta a veces con el mismo jugador. Sí. Contanos cómo en tu gestión a 11, ahora reciente con Metapan, y en tu carrera en general, cómo tu metodología, que va bastante actualizada, y a ver, yo lo he dicho en diferentes medios y en diferentes oportunidades, que considero que sos de los entrenadores nacionales que más preparado está, independientemente del resultado reciente o los resultados que vayas a tener con Metapan, porque sabemos que en el fútbol no hay nada garantizado. Tú puedes trabajar con una metodología élite y de repente va un profe que trabaja fútbol, tenis y 11 contra 11 y de repente puede ganarte un partido. Pero uno que lo entiende y que dimensiona eso, ¿tú cómo haces para que el entrenador asimile y entienda esta metodología y la compre, ¿no? Aunque su día a día va a ser diferente a quizás a muchas de las otras oportunidades o equipos en los que ha estado? Bueno, primero creo que, ahondando en el tema, uno de los mayores atrasos de nuestro fútbol es la metodología. Yo soy del pensamiento que en El Salvador se debe crear, o debemos crear todos los que estamos involucrados, una metodología propia, trasladarla a la federación y que la federación la pueda trasladar a ADFAS, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese un método formativo, ¿no? Un método formativo, Diego, correcto. Pero ese es otro punto. A mí me gusta comenzar siempre por cosas elementales, que el jugador vaya entendiendo. De hecho, en un primer inicio, en pretemporada, a mí me sirve esa pretemporada para introducir, primero, el estilo que buscamos. Ese estilo va relacionado con nuestro modelo, donde obviamente la pelota está involucrada. Y después, junto con ellos, en el camerino, hoy gracias a Dios en Metapan tenemos un lindo camerino, tenemos una pantalla grande, utilizamos B-Coach, les podemos hacer muchas cosas que en otros lugares... y entrenamientos también, sí, ¿no? Partido y entrenamiento. Normalmente, Diego, les mostramos gráficas rápidas del entrenamiento a través de B-Coach, porque no es lo mismo que yo se les explique en el campo o en la pizarra, que ellos lo puedan observar. Y hoy con la tecnología, el celular y todo, pues al jugador joven, aparte, le gusta eso. Entonces, comenzamos con cosas pequeñas. Después vamos introduciendo un pequeño análisis del rival muy corto, 1 minuto, 2 minutos. Luego vamos enseñándoles cosas. Que esto tu cuerpo técnico contigo prepara, ¿no? No es que le vas a poner, te voy a contar algo, una anécdota aprovechando, ¿no? Marvin y Narciso me cuentan, previo a que cuando nosotros llegamos a la federación, con los que estaban antes, videoanálisis de un equipo del Caribe, selección del Caribe. Y el videoanálisis era el partido completo. Ahí a ver los 90 minutos de la isla con la que iban a jugar y ellos dormidos a medio partido. Solo para entender que esto hay un trabajo que tú y tu cuerpo técnico hacen de hacer cortes, me imagino, de cómo salen jugando, el balón parado, cómo presionan, y ya lo vas desglosándoselo para dárselos a ellos. Está comprobado que más de 5 minutos yo no puedo hacer ese análisis. Entonces trabajo con Diego, que es mi videoanalista, que hoy está en selección nacional. Estuvo con el Sub-17, ¿no? Y ahora está incorporado y ayudando un poco al Bolillo, ¿no? Eso es correcto. Qué bueno por Diego, Sí. que estuvo contigo en Platense, ¿no? En Platense, luego él trabajó en Alianza con Eduardo Lara, luego volvió a Platense y después estuvo un tiempo ahí y ahora está, pero siempre ha trabajado conmigo, ha colaborado conmigo, así que es mi analista. Nosotros también trabajamos nosotros le llamamos pancartas que ponemos en el camerino, por ejemplo, para dejarles a ellos los principios de juego. Un ejemplo. A veces ellos les toman una foto, se lo llevan a su casa. Les mandamos también por el grupo de WhatsApp información. Recordándoles, les enviamos el videoanálisis del rival, que no puede pasar de 8 minutos. Bien. Al inicio de temporada le damos un pequeño libro donde se marca el estilo de juego, el sistema, todos los conceptos y algunas situaciones que a ellos les permiten adentrarse un poquito en lo que nosotros buscamos, ¿no? Qué bien. Así que más o menos este es nuestro método. Utilizamos Camarabeo también. Aquí, Eric, quiero preguntarte algo. Estamos platicando mientras preparábamos la entrevista y de esto es estar actualizado, ¿no? Cada quien puede escuchar y ver diferentes herramientas, softwares, cursos, pero lo importante es hacerlo.
hay una tendencia que tiene ya tal vez unos 3, 4 años con la tecnología, que lo podemos ver nosotros en la élite cuando nos toca ver partidos de Champions o de Liga Española, Liga Premier, selecciones, en el mismo Mundial, que tú tenés al videoanalista, normalmente al centro arriba del estadio, y está conectado con el banquillo desde audio hasta audiovisual, ¿no? A pasarte imágenes y videos. Nosotros lo hicimos en selección 2021-2022 y ahora tú lo estás empezando a hacer. Para mí es de los primeros, no sé si hay alguien más en primera visión que lo esté haciendo, pero ¿cómo está funcionando o qué hace falta para que eso lo puedas tener? Bueno, eso lo podemos hacer a través de la cámara video, el partido directo, y lo, entre comillas, retransmitimos a un iPad que tenemos ahí. Ya hemos hecho las pruebas. A veces nos cuesta un poquito con los referees, inclusive me ha costado porque no me dejan la cámara ahí y me dicen que no es permitido. Pero nosotros, por ejemplo, en entrenamiento y en partido amistoso ya lo hicimos. Mira, eso es importante, ¿no? Y qué bueno, porque ahí tal vez lo que se tiene que actualizar es la comisión de arbitraje, que aprovechando, mandamos ese mensaje, ¿no? De empezar a evaluar esas oportunidades y la federación que de repente Eric Dodson Prado y Metapan lo estén haciendo, pero no quita que los demás 10 equipos empiecen a buscar la forma y ocupar esta tecnología para mejorar nuestro fútbol, ¿no? Que alguien lo quiera hacer, como los GPS, piensen que es un gasto y no lo hace, perfecto. Que alguien quiera tener el iPad y conectar con el videoanálisis directo, si lo pueden hacer, no debería haber ningún problema para que te permitan hacer eso, ¿no? Ojalá que lo puedan hacer pronto. Y Diego, en realidad nosotros intentamos explicarle al jugador lo básico para lo que eso sirve. No pretendemos, como dice gente, vender humo con eso, sino que tratarle de poco a poco al jugador, darle algunas herramientas que a él le permitan desde la parte cognitiva entender sus funciones. Eso es lo que realmente buscamos. De hecho, las sesiones de videoanálisis no duran más de 10 minutos porque nos enfocamos en un concepto. Trabajamos mucho en los momentos del juego. Mira, y eso a veces aquí cuesta, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de estos conceptos, de esta metodología, de estas herramientas, suele pasar que de repente hay personas que dicen, no, venden humo, solo por tener un poco más de formación, un poco más de educación en temas que tal vez aficionados, los periodistas promedio no conocen, y eso como un mecanismo de autodefensa, decir, no conozco esto, mejor, no, los pongo como vende humo, ¿no? Y nada que ver. Te comento donde nosotros empezamos a ver en 2022, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un viaje a Europa, pagado por cada quien, el profe Hugo, Pablo Rodas, profe Burgos y yo, y visitamos la Federación de España. El Luis de la Fuente, el entrenador de la Sub-21, él nos recibe, platicamos un poco con él, después visitamos Manchester City con Juan Malío, y después visitamos Leeds United, no nos recibió Bielsa, sino nos recibió el director deportivo, Horta, y después Vitesse, donde juega Enrico. Ahí aprendimos un tema de GPS y aprendimos un tema del videoanálisis en vivo y cómo los cortes en vivo al cuerpo técnico y en el medio tiempo poder tenerlos, como tú me estás diciendo, en Metapan tienen una pantalla en el camerino, porque esto pasa mucho y ahora lo vemos en los documentales que tenemos acceso, ¿no? En plataformas de streaming, que ves que en el medio tiempo, en la charla, el entrenador está mostrando imágenes de cómo están saliendo, de cómo están presionando, que esto, no hacerlo, empieza a generar una desventaja cuando de repente tú has competido en ligas centroamericanas, en selecciones, que el rival lo va a tener. Lo hace. Y no tenerlo, pero también requiere educar al jugador, que es algo que te ha tocado hacerlo y que lo han hecho bien en los diferentes clubes a donde has estado. ¿Cómo te ha ido? Me has contado que el jugador joven lo asimila rápido, pero de repente, jugador experimentado, ¿cómo lo asimila y cómo le ayudas para que lo ocupe? Creo que es un punto importante porque el jugador es escéptico a veces. Cuando tú comienzas a hablar de esos temas, y yo creo que la clave es poderles mostrar poco a poco el proceso y explicárselos. De hecho, cuando ellos ya comienzan a gustarles, ya tienen un interés, te piden un video individual y tú comienzas a ver que ese es el camino.
Entonces nosotros siempre comenzamos introduciendo cosas. De hecho, nos pasaba esta anécdota cuando estaba Diego trabajando conmigo y yo lo mandaba con un iPad. La cámara ya la teníamos, pero lo mandaba con un iPad arriba para grabar los momentos del partido. Fase de inicio, presión alta nuestra. Y cuando iba a terminar el primer tiempo, él se iba al camerino, conectaba el iPad al televisor y cuando el jugador llegaba, nosotros le mostrábamos la fase de inicio del rival, qué estaba pasando. Entonces, a eso al jugador, esa imagen, le permitía clarificar algunas cosas del juego. No era lo mismo que yo se las mencione o que lo haga en la pizarra, que ellos lo puedan ver. Entonces, pasa por ahí, pero yo estoy convencido que cuando tú al jugador se lo explicas, el jugador es obediente y encuentra un interés. De hecho, la última etapa en Once Deportivo, el torneo anterior, los jugadores, de repente un día yo no hacía un videoanálisis y me decían, profe, ¿y el videoanálisis? No va a haber videoanálisis. Acostumbrados, ¿no? Exactamente. A un buen hábito. Sí, y lo toman a bien. Qué bien, qué bien. Hablando siempre de estas gestiones, metodologías y estas herramientas que existen en el fútbol, hay entrenadores que la quieren ocupar, hay otros que no la quieren ocupar. Ahora, en Metapan, digamos, un Metapan que ha invertido de una buena forma, que se ve que están tratando de hacer bien las cosas, pero lo importante, que todo esto no garantiza nada a nadie. Y entender que tampoco va a venir esto ya en la primera vuelta, en los primeros 5 partidos, como esto requiere de un proceso, respetando las distancias, ¿no? Me gusta mucho el fútbol español y Pep Guardiola lo he seguido mucho desde que salió su primer libro, Herr Pep, su primer año en el Bayern Múnich. La primera temporada de Pep en el City no va muy bien. Y después de eso hay 6, 7 temporadas muy buenas, ahora que no está teniendo buenos resultados, pero saben que hay que esperar y que el fútbol no va a poder ser de ya, que de repente sí puedes tener una buena racha, pero estas metodologías y estos hábitos con un mediano y largo plazo van a dar mucho mejor resultado que un torneo o un torneo y medio, ¿no? ¿Cómo explicar y entender esto a la interna de un club, de un equipo, a los diferentes protagonistas, directivos, tu cuerpo técnico y jugadores? Pues no es para nada fácil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a formar Metapan, los medios que no conocen mucho de esto, algunos, comenzaron a hablar de un super Metapan, de un super equipo, por 2 o 3 figuras que se venían incorporando. Pero no hubo un análisis real y mucha gente en Metapan, incluido algunos directivos, comenzaron a creer que eso era cierto. Y mi primera labor fue explicarles que eso no es real. No es real en el sentido, Diego, de que todo lleva un tiempo, todo lleva una forma, y esa forma no se logra en un mes, ni en 2 meses, mucho menos una metodología de trabajo. Claro. De hecho, en las primeras sesiones de entrenamiento yo les decía a los muchachos que tenían que desaprender algunas cosas. Y que no es que estuvieran del todo mal, sino que si no hacían eso, les iba a costar algunas situaciones tácticas. Aún estoy en ese proceso, después de 2 meses y un poquito más. Todavía, por ejemplo, al jugador le cuesta, le da 7 toques a la pelota. Cuando puede resolver en 2, 3, ¿no? Y hemos trabajado mucho, créeme, la parte del mantenimiento de la pelota, con muchos mantenimientos de diferentes formas, para hacerle ver que lo que la tiene que correr es la pelota. Y todavía ahora yo les digo en alguna sesión que grabamos y todo, les digo, ¿cuántos toques hiciste? 9 toques. Y sí me gusta, eso sí me gusta, ponerle videos, por ejemplo, del City, del Madrid. Sí, referencias, ¿no? Sí, porque a ellos les gusta ese tema, porque el tema de la Champions y todo. Sí. Y cuando identifican eso, me dicen, sí, tiene razón, profe. ¿Cuánto es el máximo de toques que dan? 3 toques. Y en circunstancias especiales. Sí. Entonces, tú tienes que tratar de llevar a tu grupo por donde tú crees. No ha sido fácil, porque Metapan tiene 10 años de no ser campeón. Y la gente está muy ávida de
de un campeonato. Yo creo que vamos por buen camino, mejor del que yo esperaba, porque la realidad es que no pudimos formar el plantel porque el tiempo era muy corto de lo que nosotros buscábamos. Si es transición entre el torneo de diciembre y el de enero, no es corto. Nos quedaron 2 semanas, Diego, para poder conseguir lo que nosotros pretendíamos. Y eso tal vez no todos lo logran entender tan fácil, ¿no? Tú bien dijiste, ¿no? La pretemporada, lo que tratas de crear automatismo, de empezar tu metodología con una pretemporada así de corta, no es nada sencillo. Es muy complicado. Y nosotros medianamente lo logramos, pero del medio hacia arriba, a nosotros nos faltó lograr lo que nosotros pretendíamos. Pero bueno, después está el trabajo, la metodología, y en ese proceso creo que los jugadores han tenido mucha voluntad de poderlo hacer. De hecho, yo di unas declaraciones hace un tiempo que los medios no lo interpretaron muy bien cuando les decía que lo que sucedía es que ellos no tienen mucha capacidad de análisis. Y cuando hablan, me hablan solo de un resultado. A ver, coincido contigo, y eso que yo trabajo en medios en algunos días, coincido contigo. Lo he vivido en diferentes medios y a veces es muy superficial el comentario. Ni te digo ni análisis, ¿no? Porque a veces es solo de acuerdo a que quedaron 1-1, Metapan y Cacahuatique en Metapan. Entonces Metapan estaba obligado y entonces el empate Totalmente. no. Cuando a ver, ¿qué pasó en el partido, no? ¿Cómo salió a jugar Metapan? ¿Cómo presionó Cacahuatique? ¿Cuáles fueron las claves del partido para que, a ver, puede haber un mérito del otro equipo también en haber preparado el partido y atacar ciertas áreas? No se hace. Pero hay gente que sí lo entiende. Y tal vez eso para mí es de las cosas más importantes de resaltar en un técnico como tu persona, cómo vas abriendo un camino diferente a nuevas generaciones de jugadores y nuevas generaciones de entrenadores. También que entiendan que es una forma de trabajar estructurada, que no tiene garantías, pero que es una forma ordenada y actualizada de trabajar. Con esta misma forma de estructura y metodología, te quiero preguntar algo que he preguntado a otros entrenadores de primera división, es la regla del juvenil. A mí me gusta mucho, pero esto no considero que se ha hablado del ángulo que se tiene que hablar. ¿Qué me refiero? Esto requiere una planificación importante del entrenador de primer equipo con la reserva. Totalmente. Porque aquí van a venir una serie de jugadores que pueden ser 4, 6, 7, 8, que les ves el potencial, que tienen el año, que cumple la regla y que depende de las posiciones, que para ti y cualquiera de los 11 equipos de primera división, en donde juega el juvenil es bien estratégico. Sí. Y tener solo una opción limita mucho esa planificación, y agregar de cómo entrena ese joven, si entrena con el primer equipo, o cómo entrena la reserva también, bajo esta misma metodología, modelo de juego, para cuando les toque pasar a uno al otro, están conectados. De los entrenadores que podía hablar, no logro tener la respuesta de cómo están trabajando con la reserva. Quiero conocer cómo tu gestión, sea en 11 y ahora en Metapan, cómo funciona. Bueno, en Once Deportivo, obviamente, como tenía más tiempo, ya ese proceso estaba avanzado. A nosotros no nos afectó en esa época absolutamente nada. Estaban listos, ¿no? Estábamos listos. En esa época, en Once, teníamos 7 juveniles entrenando con nosotros. Y si algún juvenil de esos perdía un poquito el rumbo, porque suele pasar, lo regresábamos a reserva y lo traíamos a mayor. Sí es verdad que nunca hubo mucha relación con la parte metodológica de la reserva, porque el club nunca tuvo esa apertura. No se involucró a eso. No se involucró, entonces me tocaba a mí traer a esos 7 jugadores y entrenarlos como entrena el equipo mayor, con trabajo extra por las tardes y tratando de ayudarles un poco en el tema de la alimentación. Y en ese sentido, ahí nunca tuvimos problemas. Jugó Julio Paulino, que jugó la final, sí. Jugó el Gato Mengíbar, que tuvo un gran rendimiento y ahora lamentablemente no ha jugado mucho. En Metapan fue diferente, porque yo llegué y solo contaba con Steven Guerra, que es un gran jugador. Un jugador que no juega casi como juvenil, juega como correcto, uno más del cuerpo del primer equipo, pero tiene la edad. Pero el enfoque no es ese. Entonces comenzamos a observar,
no solo reserva, sino sub-17. De sub-17 extrajimos 2 jugadores, un portero interesante y un medio interior muy bueno también. Y de reserva también comenzamos a observar, trajimos 3, tenemos 7 jugadores ahora entrenando con equipo mayor. Pero ahora pasamos a otro proceso en Metapan, que es metodológicamente que la reserva trabaje como el equipo mayor. Estamos en ese proceso. Real. Estamos, de hecho, ese entrenador de reserva está con nosotros en mayor 3 veces a la semana, viendo las tareas coordinativas, viendo los objetivos de los rondos, viendo los juegos de posición, viendo los mantenimientos, viendo los partidos condicionados, porque es la única manera en que él puede... Mira qué bien, y eso, no estoy seguro de cuántos lo estén haciendo en primera división, pero eso es algo que se debe de hacer, y que, como bien dijiste, a veces no depende de ti, sino que a veces la directiva tiene que entender y dar ese lineamiento. Correcto. Para que el profe y el cuerpo técnico de la reserva esté, y qué bueno que estés en ese proceso, que el entrenador de la reserva esté involucrado, que entiende, porque no es lo mismo poder mandarle, como decís, el libro o tu dossier que ya lo tenés listo, mira, profe, esta es nuestra metodología, a que esté ahí, claro, en el día a día, y que vea por qué se hace ese rondo, por qué no, por qué se trabaja la salida de esta forma, y ya pueda implementarlo, y que esos jugadores de este torneo de reserva puedan estar, o del próximo, o de los que vayan viniendo, porque cada año, ese año de juvenil va a ir cambiando, y si no están trabajando de esa forma, es difícil subir a 5 o 6 jóvenes o a 3 sin antes haber tenido la forma de trabajo. Pero que me alegra entender eso y saber, porque es como se debe trabajar. Me acuerdo yo, Bielsa, en sus diferentes gestiones, cuando tiene vacaciones se va a entrenar a la sub-19 o a la sub-17. Recientemente en Uruguay, él pidió dirigir la sub-23. O sea, entiende lo importante que es ese salto del joven que está por llegar a selección o al primer equipo en un club, ¿no? Para ir terminando, Eric, quiero preguntarte algo que hacemos mucho a los invitados a High Performers. ¿Qué referencias ocupas tú para formarte, para actualizarte, sea podcast, sea documentales, sea libros? ¿Cómo el profe Eric se actualiza en su día a día? Bueno, no es fácil. Yo he tenido la bendición de trabajar en FESA mucho tiempo. He podido ir últimamente a Alemania, a Leverkusen, anteriormente a España, a Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, y quizá no tanto... La élite, ¿no? Has palpado la élite, la has visto de cerca, no, nadie te tiene que contar. Pero creo que lo que más a mí me ha enriquecido, aparte de eso, y de poder haber ido a Estados Unidos y a México, es sentarse con la gente que trabaja en la metodología. Poder preguntarles. De hecho, tengo una anécdota muy linda para mí, que la primera vez que fui a Barcelona, tuve la oportunidad de sentarme con Joan Vilá. Y él veía que yo anotaba mucho. Y me veía, yo iba con una tablet y apuntaba. Y me decía, mira, yo te puedo dejar grabar todos los entrenamientos. Lo que tú quieras acá, yo te lo puedo dejar grabar. Porque tienen ciertas restricciones aquí. Sí. Pero eso te puede servir como referencia. Pero tú no te lo puedes llevar a El Salvador y hacer lo mismo. En ese momento yo era muy joven, ¿no? Y me costó entender eso. Con el tiempo entendí lo que él me quiso decir. Que yo tenía que aprender y extraer cosas para contextualizarlas a lo que yo realmente quería. A tu campo, a la calidad de los jugadores, al material que podías tener. Entonces, digo, en ese sentido, en la actualización sigo saliendo. Por ejemplo, en junio pienso ir a Colombia a través de Eduardo Lara, que conozco muy bien. Una buena relación ahí, ¿no? Con el profe Lara. Sí, trabajé 2 años con él. No, estabas en selecciones juveniles y él estaba en selección. Fui en ese tiempo entrenador de sub-17, auxiliar de sub-20, que él dirigía, y auxiliar del equipo mayor también. Segundo auxiliar de maestro Lara, ¿no? En su gestión, en su estilo, y en selecciones juveniles. Diego, persona. O sea, son de esas personas extranjeras que te brindan todo su conocimiento. Mira esta anécdota. Él se iba a ir, le comunican un día que se va y me dice, Eric, venite a mi apartamento. Y venía en carro, me dijo. Yo no le encontré sentido. Llegué
y me dijo, mira, todo esto, tenía una librera, Diego, de todos los reportes que había hecho de selecciones nacionales, de libros, de estudios, de ADFE incluidos, y me dijo, ¿sabes qué? Quise ir a dejar esto a la federación y me dijeron que no lo querían. Y me lo dio a mí. Y yo en mi baúl metí todo. Cantidad, me regaló libros. Entonces una persona así realmente aporta, te deja legado, te deja un legado. Yo tengo mucho aprecio. Entonces también me gusta mucho la parte de bioanálisis. Tengo mis cursos de bioanalista en Argentina. Porque yo creo, Diego, que la mayor virtud de un técnico es ser acucioso. Si tú no eres acucioso, el fútbol cambia constantemente. Bueno, en estos lados del mundo menos. Más lento. Es más lento, pero si tú no estás medianamente actualizado, no tienes que brindarle al jugador. Entonces, creo que esa parte también en El Salvador necesita ser permanente. Por nosotros en El Salvador estamos acostumbrados a hacer un curso en un año y a los 3 años volver a hacer otro, y eso es tarde. Tiene que ser una actualización constante. Constante, pero la verdad que te agradecemos, Eric, la verdad, el tiempo, el conocimiento, las gestiones, las anécdotas que has compartido con nosotros. Para High Performance es importante poder conocer estas gestiones de personas sobresalientes, ¿no?, en nuestro fútbol. Y como te dije, ¿no?, el refuerzo. Yo considero que sos de los entrenadores que mejor está haciendo las cosas en el fútbol nacional. Hay resultados que ya te están acuerpando y que te están acompañando. No siempre va a ser así, pero lo importante es ese aprendizaje y ese legado que vas dejando a jugadores, a clubes. Ese legado del campeonato en Once Deportivo va a ser histórico y seguramente lo que puedas tener para adelante en los clubes o siguientes oportunidades que puedas tener, te deseamos lo mejor. Oh, gracias, Diego. Felicitarte de antemano, no solo por el programa, porque para mí el podcast es una ventana de formación en El Salvador. Y si tú, por ejemplo, me comentabas lo de la parte táctica, lo comienzas a hacer, nadie en El Salvador hace eso, y hay tanta gente que a veces uno conoce en el medio que necesita una capacitación y que realmente no tiene quizá cómo hacerla. Y después felicitarte porque yo creo que a través de college también has abierto una puerta que a veces la gente no entiende. Entre más puertas hay, el crecimiento es mayor. Y yo te he visto dirigiendo una U9 y espectacular los partidos. Y los dos salimos ganando. Nos hemos encontrado con el profe ahí, sí, en partidos, y disfruto poder jugar contra un equipo de porque al final no es el resultado, sí, es lo que esas dos instituciones logran, el crecimiento del fútbol salvadoreño. Y ahí coincido contigo, ¿no? Si tuviéramos más college con más FESAs en El Salvador, en diferentes lados del país, fuera de beneficio para todos. Y Diego, y vernos de otra manera, porque nosotros lo vemos sí como una competencia, pero más que es una formación para los chicos. Totalmente. Entonces creo que ese camino es el que a El Salvador le hace falta entender. Así que felicitarte y un gusto por estar aquí. Gracias. Le agradecemos a todos por habernos visto, habernos escuchado. Acuérdense que pueden seguirnos en YouTube, Spotify y para El Salvador en Tigo Sports.